Muy buenos días, bienvenidos a la breve exposición Enseñanza Aprendizaje. Mi nombre es Carlos Alberto Cabulla Guerrero, psicólogo clínico, maestrante en psicopedagogía del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, IESIP. Quiero enviarle un saludo especial a la licenciada Magister Cleidis del Carmen Cleman Barreto, facilitadora de la unidad curricular Teorías de la Psicopedagogía. Pero vamos a comenzar explicando muy brevemente, de forma muy reducida, las propuestas más importantes originadas entre el siglo XX y parte del siglo XXI de referentes científicos de la ciencia del comportamiento. Una de las muy conocidas ya y hoy todavía vigente es el conductismo, propuesto por Friedrich Skinner entre 1904 y 1990. Él afirmaba que a todo estímulo le sigue una respuesta basada en el ambiente en donde se encuentra el individuo. Muy simple. Simplemente decía que estábamos sujetos a una reacción propiamente, propiamente dicha y originada desde afuera. ¿Ok? Estímulo, respuesta. Otra de las características principales también dentro de este enfoque o dentro de esta propuesta es el reforzamiento positivo y el reforzamiento negativo. También propuesto y muy fundamentado por Iván Pavlov, otro referente importante de esta propuesta del conductismo. El constructivismo de Jean Piaget, también una propuesta muy considerada y muy vigente, todas están vigentes hoy en la actualidad. El constructivismo indica que el conocimiento es una construcción del ser humano como producto de su relación con el entorno, desde sus propias capacidades y sus propias habilidades. Es decir, que él proponía, él explicaba que este conocimiento se construye dependiendo de la relación recíproca entre lo que sucede afuera y lo que sucede adentro, y la percepción, la interpretación de esa realidad, de esa experiencia. ¿Ok? Luego, muy poco tiempo después, Lev Vygotsky agrega un condimento muy interesante, el socioconstructivismo, y él dice que este se caracteriza por describir el aprendizaje como un proceso en donde la interacción social es clave para la obtención del conocimiento. Es decir, el ingrediente importante aquí o interesante es que el conocimiento se construía no simplemente de la experiencia que vivía el individuo junto con su entorno, sino de ese proceso socializador que se daba entre él y sus pares. ¿Ok? La primera institución socializadora, la primera etapa del desarrollo es la familia. Y desde ese argumento postula el socioconstructivismo. Otra propuesta muy interesante también realizada por Jeremy Brunner, el aprendizaje por descubrimiento, muy interesante, muy vigente también. Él decía que el aprendizaje por descubrimiento era efectivo y que se obtenía cuando el ser humano se enfrenta a un problema no solo para solucionarlo, sino para transferirlo. ¿Ok? Aquí parte lo que conocemos hoy en las ciencias psicológicas, las habilidades para la resolución de conflictos. Algo tan simple como esto. Y precisamente desde allí suelta la premisa del aprendizaje por descubrimiento. Era, este se daba a través del primer combustible, por supuesto, la curiosidad, pero de esa intromisión con eso que sucede afuera y, y esos pequeños desafíos de querer saber, de querer conocer. El individuo quedaba inmerso en ese fenómeno de enseñanza-aprendizaje, eso era aprendizaje por descubrimiento. Albert Bandura también hizo una especie de fusión entre estas propuestas anteriores que hizo sus otros referentes. Él postuló el aprendizaje social entre 1925 y 2021. Una nota interesante, vivió casi 100 años Albert Bandura. Bueno, él proponía que este se obtiene como consecuencia de procesos mentales y la relación con el ambiente. Es decir, el modelaje es esencial al momento de aprender. Lo que conocemos como aprendizaje por emulación, aprendizaje por imitación, aprendizaje vicario y otras connotaciones muy relacionadas al aprendizaje social. ¿Ok? Pero prácticamente habla de que este se construyó, esta era consecuencia de los procesos mentales, le agrega un condimento mucho más complejo, más interesante.
empieza a darse el reconocimiento de lo que hoy conocemos como funciones ejecutivas o funciones mentales. ¿Ok? Y otra de las teorías muy importante y bastante interesante que empezó a condicionar y empezó a generar cambios profundos en el sistema curricular, sobre todo a través de los procesos evaluativos. Empezaron a crearse estrategias totalmente diferentes, es desde el reconocimiento de las inteligencias múltiples realizada por Howard Gardner, inteligencia intrapersonal, interpersonal, inteligencia emocional, inteligencia artística, inteligencia matemática, inteligencia lógica, desde el reconocimiento de estos tipos del cómo el individuo procesa el conocimiento, cómo construye el conocimiento, cómo vive ese conocimiento, cómo digiere ese conocimiento, y del reconocimiento de esas habilidades individuales, innatas, propias de cada individuo, pues se establece o se explica, trata de explicarse de cada una de estos tipos de inteligencia cómo se da este fenómeno de enseñanza-aprendizaje. Interesantes las propuestas, ¿verdad?, de las teorías del aprendizaje. Estas son las más principales. Ahora, hay condiciones que permiten el logro del aprendizaje significativo. Yo lo consideré 4 aspectos muy importantes. Muy importante. Primero, relevante. ¿Por qué es relevante? Porque este puede relacionar los conocimientos y habilidades con situaciones o hechos de la vida cotidiana. Es decir, todo aquello que represente, todo aquello que sea intenso, todo aquello que sea significativo y relevante para ese individuo desde sus experiencias, por muy simple que sean, vienen a significar o vienen a generar un meollo bastante interesante y juega un papel importante en la memoria, y por lo tanto un aprendizaje significativo porque es relevante para él. Es activo porque simplemente la aplicación práctica de este conocimiento que vive, que recibe, tiene una importancia igual o superior a la teoría. Es decir, mucho más allá de lo que él ya sabe, que es de lo que vivió, desde la forma más práctica, le permite a él ser más protagonista, más activo, estar más, tener un papel mucho más importante dentro de esta experiencia, dentro de este aprendizaje significativo, o sea, es más activo para él. Constructivo, bueno, simplemente es constructivo porque este nuevo conocimiento vincula con los conocimientos previos y amplía el criterio del estudiante, del individuo, ¿ok? Él construye, él es protagonista, él participa, como viene siendo la cuarta característica esencial para que este aprendizaje sea significativo, que él tiene que ser completamente participativo, protagónico dentro de este proceso de experiencia, dentro de este fenómeno de enseñanza-aprendizaje. Las condiciones de que permiten el logro de aprendizaje significativo son prácticamente muy simples, muy sencillas, pero son muy importantes. El enfoque conductual y enfoque cognitivista. Yo lo planteo desde 2 perspectivas importantes, 2 roles importantes. Enseñar a aprender viene desde el rol del docente y desde el rol del estudiante. Hay unas pequeñas diferencias desde el enfoque conductual y desde el enfoque cognitivista en cada uno de estos 2 roles. Por ejemplo, desde el rol del docente, desde el enfoque conductual, el rol del docente se da como aquel que dirige el proceso de aprendizaje y enseñanza, donde él diseña un modelo, un estímulo, obteniendo una respuesta a través de reforzamiento y de refuerzo. Eso desde el punto de vista conductual, desde el rol del docente. A diferencia desde el enfoque cognitivista, desde el rol del docente, donde el docente no es el centro del proceso, no es el que controla, no es el que dirige, simplemente es el que permite, a través de diferentes funciones, confeccionar y organizar experiencias didácticas interesantes. Permite ser, ¿ok? Permite ser porque estimula, fomenta procesos psicológicos inconscientes inclusive dentro del fenómeno de enseñanza-aprendizaje, dentro del enseñar a aprender. Ahora, el enfoque conductual desde el rol del estudiante es interesante. ¿Por qué? Porque dice que tiene un papel pasivo, es una tabla rasa vacía de contenido, donde para aprender depende el estudiante de los estímulos que reciba del exterior. Es un enseñar a aprender muy lineal, muy poco recíproco, ¿ok?
¿ok? En comparación del enfoque cognoscitivista desde el rol del estudiante, donde el estudiante es un sujeto activo, procesador de información con capacidad de aprender. Fomenta, provoca en él todas aquellas habilidades, todas aquellas capacidades innatas, y él mismo pasa a ser parte protagonista y participativo de esa experiencia, provocando en un aprendizaje significativo. ¿Ok? Es importante que tomemos en cuenta las diferencias, las condiciones o los elementos intervinientes dentro de estos dos enfoques, tanto del rol del docente como el rol del estudiante. La aproximación que tiene el enfoque constructivista en el aprendizaje es interesante, porque ¿en qué se basa? Mire, este se basa en que el aprendizaje no puede transferirse, sino que este se construye, y esta construcción la realiza el individuo en sí mismo. ¿Ok? Un factor importante de cómo se pueda garantizar la construcción del conocimiento, aunque lo haga el mismo estudiante, el mismo individuo, es que tiene que haber un elemento importante, la motivación. Y esta motivación tiene que darse a través de un aprendizaje recreativo fomentado por el mismo docente, centrado en el estudiante, ¿ok? Como protagonista único de ese proceso. ¿Por qué es idóneo? Es idóneo para educadores, porque lo provoca el educador, es el facilitador del conocimiento. Es importante porque más que transmitir, él facilita la información de la que ella trae como docente y de la que le provee al estudiante a través de las diferentes estrategias pedagógicas. Interesante la aproximación del enfoque constructivista en el aprendizaje. Es más, esta aproximación es lo que permite que se dé efectivamente lo que conocemos anteriormente como el aprendizaje significativo. ¿Ok? El aprendizaje significativo en situaciones escolares. Lo quise explicar un poco compleja, pero de esta forma, de dos aspectos. Uno, que este aprendizaje significativo se crea y también se facilita. Se crea a través de esquemas de conocimiento con la relación sustancial entre dos situaciones. La nueva información que proviene de los contenidos del currículo, que viene del diseño curricular, y del conocimiento previo que trae el estudiante y los profesores. ¿Ok? Ahora, ¿se facilita a través de qué? A través de ciertos escenarios, con un significado real que propicia una disposición o actitud favorable. Eso es lo que hay que fomentar. Y también tiene un significado potencial porque se da a través de materiales, recursos didácticos. Esto ya depende de las estrategias que utilice este docente. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, a través de puentes cognitivos, como los mapas conceptuales, los organizadores previos, los mapas mentales, las lluvias de ideas, los debates argumentativos de tipo competitivo y todas las sabidas y por haber, inclusive aquellas ya provenientes de los pilares de la educación del futuro. Ya se habla de una educación un poco más digitalizada, donde las TIC tienen un papel muy importante. ¿Qué logra el aprendizaje significativo? ¿Qué es lo que fomenta? La motivación intrínseca, obviamente a través del aprendizaje recreativo. Es importante la motivación. La participación activa permite que el estudiante sea protagonista de su propio proceso en la construcción del conocimiento, del aprendizaje. Eso desarrolla habilidades comprensivas, genera la reflexión a través de una introspección y por último, que es lo que queremos lograr, que él aprenda a aprender. El aprendizaje significativo en situaciones escolares es muy importante, es lo más efectivo. ¿Ok? Condiciones que permiten el logro del aprendizaje significativo. Uno, importante, que rompa el mito. Hay dos condiciones esenciales. Un material potencialmente significativo, que sea a través de una significatividad lógica del contenido que recibe, ese conocimiento que recibe a través de diferentes estrategias que provee y que condiciona el mismo docente, y una significatividad psicológica cognitiva que ya depende de la capacidad cognitiva del estudiante en sí. ¿Ok? Como elemento interviniente complejo, porque es muy complejo. Y una disposición subjetiva para el aprendizaje que proviene a través de la psicología afectiva. Esto lo determina el aprendizaje recreativo. Esto lo determina la capacidad que tiene el docente de fomentar emociones positivas. La parte afectiva, la comunicación afectiva es importante dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Hay que tomarlo en cuenta. Por eso se habla de dos condiciones muy esenciales. Primeramente, un material potencialmente significativo y una disposición subjetiva para el aprendizaje que ya proviene del estudiante. Aprendizaje diversos contenidos curriculares. Primero, declarativo, saber qué. Saber que comprende hechos, conceptos y principios. Estos son competencias que debemos observar en nuestros estudiantes.
procedimental, saber hacer, es darnos cuenta de que el estudiante sabe